Capítulo 2. Un antecedente y un horror. Joseph Corwen, según lo mostraban las difusas leyendas materializadas en lo que Ward oía y descubría, había sido un individuo asombroso, enigmático y oscuramente terrible. Había huido de Salem a Providence, refugio universal de excéntricos, liberales y disidentes, al inicio del gran pánico de la brujería, por temor a que le acusaran a causa de sus hábitos solitarios y sus extraños experimentos químicos o alquímicos. Era un hombre de aspecto anodino, de unos 30 años, y no tardaron en juzgarlo con derecho a convertirse en ciudadano libre de Providence. Poco después compró un solar al norte del de Gregory Dexter, al pie de Olney Street. Se construyó la casa de Strampers Hills, al oeste de Town Street, en lo que más tarde se llamó Olney Court, y en 1761 la sustituyó por otra más grande, que levantó en el mismo emplazamiento y todavía sigue en pie. Ahora bien, lo primero de Joseph Corwen que llamó la atención fue que parecía tener la misma edad que a su llegada. Se dedicó al negocio marítimo, compró un derecho de muelle cerca de la ensenada de Mile End, ayudó a construir el Puente Grande de 1713 y en 1723 fue uno de los fundadores de la iglesia congregacional de lo alto del cerro. Pero siempre conservó el aspecto anodino de hombre de 30 o 35 años a lo más. Pasadas unas décadas, empezó a causar extrañeza esta singular peculiaridad, pero Corwen la explicaba diciendo que provenía de una estirpe fuerte y que llevaba una vida sencilla y descansada. Sus vecinos no se explicaban muy bien cómo podía conciliarse esa sencillez de vida con las enigmáticas idas y venidas del reservado mercader y con el resplandor de sus ventanas a todas las horas de la noche, y tendían a atribuir su prolongada juventud y longevidad a otras causas. La mayoría afirmaba que las incesantes mixturas y cocciones de sustancias químicas tenían bastante que ver con su estado. Decían que sus barcos le traían extrañas sustancias de Londres y de la India, o las compraba en Newport, Boston y Nueva York. Y cuando el viejo doctor James Bowen llegó de Rebord y abrió su botica del unicornio y el mortero al otro lado del Puente Grande, la gente no paró de hablar de las drogas, ácidos y metales que el taciturno solitario le compraba o le encargaba sin cesar. Convencidas de que Corwen poseía un don prodigioso y secreto para la medicina, muchas personas aquejadas de las enfermedades más diversas acudieron a él para pedirle ayuda. Pero aunque las alentaba evasivamente en esa creencia y les daba brebajes de extraños colores cuando iban a pedirle algún remedio, estos raramente hacían efecto en los demás. Por último, transcurridos 50 años desde su llegada, sin que su cara ni su aspecto mostraran que hubiera pasado por él más de 5, los comentarios de la gente se volvieron más sombríos, y todo el mundo empezó a colaborar más que medianamente en el deseo de aislamiento que él siempre había manifestado. Las cartas y diarios personales de ese período revelan asimismo multitud de motivos por los que Joseph Corwen fue admirado, temido y finalmente evitado como la peste. Era notoria su afición a los cementerios, en los que se le veía a todas horas hiciera el tiempo que hiciera, aunque nadie le sorprendió en ninguna acción que pudiera calificarse de macabra. Tenía una granja en Patuxent Road en la que solía pasar los veranos, y a menudo le veían dirigirse hacia allí a caballo a las horas más raras del día o de la noche. Sus únicos criados, granjeros y guardas visibles de esta granja eran un matrimonio de indios Narragansett, el marido, mudo y extrañamente marcado de cicatrices, y la mujer con un rostro repulsivo, probablemente debido a esa mezcla de sangre negra. En el cobertizo de dicha granja, Corwen tenía un laboratorio donde realizaba casi todos sus experimentos químicos. Los mozos y carreteros que descargaban garrafas, sacos y cajas en el postigo de atrás intercambiaban comentarios sobre los fantásticos frascos, crisoles, alambiques y mecheros que veían en esa habitación baja y cubierta de estanterías, y auguraban que el callado quimista, querían decirle alquimista, no tardaría en dar con la piedra filosofal. Los vecinos más cercanos, los Fenner, que vivían a un cuarto de milla, contaban cosas aún más insólitas sobre voces que insistían se oían en la granja de Corwen por la noche. Eran gritos, decían, o alaridos prolongados. Tampoco les parecía normal el abundante ganado que tenían sus pastos.
no hacía falta tanto para proveer de carne, leche y lana a un viejo y a tan pocos criados. Por otra parte, el ganado cambiaba de una semana a otra, según compraba a los ganaderos de Kingstown nuevas remesas. Además, había una dependencia grande de piedra, con altas rendijas en lugar de ventanas, cuyo aspecto era de lo más inquietante. Los ociosos del Puente Grande contaban muchas cosas sobre la casa de Corwen en Olney Street, no de la nueva y elegante construida en 1761, cuando él tenía ya cerca de 100 años, sino de la anterior, baja y con tejado a la holandesa, desván sin ventanas y hastiales de ripia, madera que puso especial cuidado en quemar tras la demolición. Aquí había menos misterio, es cierto, pero las horas a las que se encendían las luces, el sigilo de los dos criados mestizos, el parloteo confuso del ama de llaves, una francesa increíblemente vieja, la insólita cantidad de comida que veían entrar para una casa de 4 personas, y la calidad de las voces que se oían en amortiguada conversación a altas horas, todo venía a sumarse a lo que se sabía de la granja de Pawtucket para dar mala fama al lugar. Tampoco en los círculos más selectos dejaba de hablarse de la casa de Corwen, porque como el forastero se había ido introduciendo en la iglesia y en la vida empresarial de la ciudad, había hecho lógicamente amistades, de cuya conversación y compañía estaba en condiciones de disfrutar. Se sabía que procedía de buena cuna, porque los Corwen o Carwen de Salem no necesitaban presentación en Nueva Inglaterra. Se sabía que Joseph Corwen había viajado mucho durante su juventud, había vivido un tiempo en Inglaterra y había hecho al menos 2 viajes a Oriente. Y su conversación, cuando se dignaba a hablar, era la de un inglés culto y educado. Sin embargo, por alguna razón, Corwen se retraía de la vida social. Aunque nunca rechazaba una visita, siempre levantaba tal muro de reserva que pocos pensaban o decían nada que no sonara insustancial. Su actitud parecía encerrar una arrogancia enigmática y sardónica, como si encontrase insulsa a toda la humanidad porque hubiera vivido entre seres más extraños y poderosos. Cuando el doctor Checkley, un prestigioso talento, llegó a Boston en 1738 como rector de la King's Church, no olvidó rendir visita a una persona de la que tanto le habían hablado. Pero la visita duró solo un momento, porque le pareció percibir en el discurso de su anfitrión cierto trasfondo siniestro. Charles Ward le confesó a su padre una noche de invierno, hablando de Corwen, que habría dado lo que fuera por saber qué dijo el misterioso anciano al sagaz sacerdote, pero los diarios personales de esa época solo recogen la negativa del doctor Checkley a repetir nada de cuanto tuvo que oír en esa ocasión. El buen párroco se había quedado de piedra y nunca fue capaz de recordar a Joseph Corwen sin perder visiblemente la jovial urbanidad de la que tenía fama. Más concretas, en cambio, eran las razones por las que otro hombre de buen discernimiento y crianza evitaba este altivo ermitaño. En 1746, el señor John Merritt, un maduro caballero inglés con aficiones literarias y científicas, se trasladó de la ciudad de Newport a esta otra que le estaba aventajando rápidamente en categoría, y se construyó una hermosa casa de campo en el Istmo, actualmente el centro de la mejor zona residencial. Vivía con gran elegancia y comodidad, fue el primero en tener coche y criados con librea, y estaba orgulloso de poseer un telescopio, un microscopio y una biblioteca bien surtida de libros en inglés y en latín. Al enterarse de que Corwen era dueño de la mejor biblioteca de Providence, el señor Merritt acudió muy pronto a visitarle, y fue recibido con más cordialidad que la mayoría. Su admiración por las grandes estanterías de su anfitrión, que además de los clásicos griegos, latinos e ingleses, estaban abastecidas de una notable batería de obras filosóficas, matemáticas y científicas, entre las que se hallaban los nombres de Paracelso, Agrícola, Van Helmont, Silvius, Glover, Boyle, Boerhaave, Becher y Stahl, decidió a Corwen a proponerle acercarse a visitar su granja y laboratorio, cosa que no había hecho con nadie. Al punto partieron hacia allá en el coche del señor Merritt. El señor Merritt siempre reconoció que no vio nada horrible en la granja, aunque afirmaba que los títulos de la biblioteca, especializada en temas taumatúrgicos, alquímicos y teológicos, que Corwen tenía en un aposento de la parte delantera de la casa,
bastaron para inspirarle una profunda aversión, aunque fue, quizá, el semblante del propietario, mientras se los mostraba, lo que más contribuyó a crearle tal prejuicio. Esta rara colección, además de un sinfín de obras clásicas que el señor Merritt no pudo por menos de envidiar, incluía a casi todos los cabalistas, demonólogos y magos conocidos. Era una verdadera mina de saber en los dudosos dominios de la alquimia y la astrología. Allí estaban Hermes Trimegisto, en la edición de Mesnard, la Turba Philosophorum, el Liber Investigationis de Geber y la llave de la sabiduría de Artesius. Apretujados con el cabalista Zohar, la colección Peter Jemmy de Alberto Magno, el Ars Magna et Ultima de Ramón Lull, en la edición de Setzner, el Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, el Clavis Alchimiae de Flood, el De Lápida Filosófico de Tritemius. Profusamente representados se hallaban los árabes y judíos medievales. El señor Merritt palideció cuando al sacar un espléndido volumen rotulado como Quanon e Islam, descubrió que en realidad se trataba del prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred, del que había oído contar monstruosidades tras descubrir la práctica de ritos inmundos en el extraño pueblecito pesquero de Kingsport, en la provincia de Massachusetts Bay. Pero por extraño que parezca, el respetable caballero confesaba que lo que más le desasosegó fue un mero detalle. Un ejemplar carcomido del libro de Borellus, abierto sobre la enorme mesa de caoba, con multitud de anotaciones interlineadas y en los márgenes, con la letra de Corwen. Estaba abierto aproximadamente por la mitad, y uno de los párrafos tenía tales trazos temblorosos, a pluma, bajo las líneas de misteriosos caracteres que el visitante no pudo resistir la tentación de leerlo. No sabía si fue la naturaleza del pasaje subrayado o la febril vehemencia de los subrayados, pero una de estas dos cosas le afectó enormemente y de manera especial. El caso es que lo recordó hasta el fin de su vida, lo escribió de memoria en su diario, y una vez intentó recitárselo a su gran amigo, el doctor Checkley, hasta que observó la manifiesta inquietud que producía en el amable rector. Decía así: Puédense preparar y conservar sales esenciales de animales, de manera que un hombre hábil puede haber en su aposento un arca de Noé entera, y levantar de sus cenizas, cuando así le place, la hermosa figura de un animal. Y por semejante procedimiento de las sales esenciales del polvo humano, puede un filósofo, sin caer en ninguna nigromancia criminal, llamar la figura de cualquier antepasado, sirviéndose del residuo de su incineración. Pero eran los alrededores de los muelles, en la parte sur de Town Street, donde circulaban los peores rumores sobre Joseph Corwen. Los marineros son gente supersticiosa. Los curtidos lobos de mar, que tripulaban las innumerables balandras dedicadas al ron, esclavos y melaza, así como los osados corsarios y los grandes bergantines de los Brown, los Crawford, los Tillingas, hacían disimulados signos de protección cada vez que veían la figura delgada, engañosamente joven, levemente encorvada y con el pelo amarillo, entrar en el depósito de Corwen de Doblon Street, o hablando con los capitanes y sobrecargos en el largo muelle donde sus barcos cabeceaban inquietos. Sus empleados y capitanes le odiaban y le temían, y todos sus marineros eran mestizos de Martinica, San Eustaquio, La Habana o Port Royal. En cierto modo, era la frecuencia con que se reemplazaba a estos marineros lo que hacía más intenso y palpable el miedo que emanaba de este anciano. Una tripulación recibía permiso para bajar a tierra cuando estaba en la ciudad. Algunos de sus miembros recibían el encargo de hacer un recado aquí o allá, y cuando volvían a reunirse, casi indefectiblemente faltaba uno o más hombres. A ninguno le pasaba inadvertido que tales recados tenían siempre relación con la granja de Pactuset Road y que se veía regresar de allí a muy pocos. Así que con el tiempo Corwen encontró muy difícil conservar un número suficiente de hombres. En cuanto les llegaba lo que se contaba en los muelles, desertaban en masa. Y el mercader veía cómo cada vez se le hacía más difícil reponerlos en las Antillas.
Hacia 1760, Joseph Corwen era prácticamente un excluido de la sociedad, un sospechoso de vagos horrores y alianzas demoníacas, tanto más amenazadoras cuanto que nadie alcanzaba a determinarlas, comprenderlas o probar siquiera su existencia. La gota que colmó el vaso fueron quizá las desapariciones de soldados ocurridas en 1758, cuando en marzo y abril de ese año estuvieron acampados en Providence dos regimientos reales que se dirigían a Nueva Francia y cuyo número de hombres iba disminuyendo inexplicablemente a un ritmo mucho mayor que el debido a las habituales deserciones. Corrió la noticia sobre la frecuencia con que se solía ver a Corwen conversando con los soldados británicos, y al ser notada la desaparición de algunos, la gente pensó en la extraña coincidencia con lo que ocurría con las tripulaciones de Corwen. No se sabe qué habría podido pasar de no haber recibido los regimientos orden de reprender la marcha. Entretanto, los negocios mundanos del mercader iban para arriba. Poseía prácticamente el monopolio del salitre, la pimienta negra y la canela en la ciudad, y aventajaba sobradamente al resto de los navieros, salvo a los Brown en cuanto a importación de añil, algodón, paño de lana, sal, cordelería, hierro, papel, objetos de latón y artículos ingleses de todo género. Comerciantes como James Green, del establecimiento El Elefante, en Cheapside, los Russell, del Águila Dorada, al otro lado del puente, o Clark y Nightingale, de la sartén y el pescado, junto al Nuevo Café, dependían casi enteramente de él para su abastecimiento. Por otro lado, sus acuerdos con las destilerías locales, los lecheros, los criadores de caballos Narragansett y los herreros de Newport, le hicieron uno de los principales exportadores de la colonia. Aunque evitado por la sociedad, no carecía de cierto espíritu cívico. Cuando ardió el edificio del Tribunal del Condado, participó generosamente en las loterías que ayudaron a construir uno nuevo de ladrillo, que aún se levantó al fondo de su paseo, en la vieja calle Mayor, en 1761. En ese mismo año, también ayudó a reconstruir el Puente Grande tras la tempestad de octubre. Repuso muchos libros que la biblioteca pública del ayuntamiento perdió en el incendio y compró abundante lotería emitida para empedrar el embarrado paseo del Mercado y Down Street, siempre llena de roderas, a las que dotaron de una acera central. Por esta época, también, construyó la nueva sencilla pero excelente casa, cuyo pórtico es una obra espléndida de piedra tallada. Cuando los partidarios de Whitefield se desgajaron de la iglesia del Dr. Cotton en 1743 y fundaron la del diácono Snow, al otro lado del puente, Corwen optó por ellos, aunque se les habían enfriado el fervor y la asiduidad. No obstante, ahora volvió a la práctica de la piedad como para ahuyentar la sombra que le había acarreado el vacío social, que amenazaba con hacer naufragar sus negocios si no ponía rápidamente algún remedio. Era patético, dramático, grotesco ver a este hombre pálido y extraño, con aspecto de haber llegado apenas a la madurez, pese a haber cumplido los 100 años, pugnando por salir de una nube de pavor y execración demasiado vaga para precisarla o analizarla. Pero es tal el poder del dinero y de los gestos superficiales, que consiguió atemperar un poco el manifiesto rechazo que difundía a su alrededor, sobre todo al cesar de repente las súbitas desapariciones de marineros. Asimismo, debió de emplear un extremo cuidado y sigilo en sus expediciones a los cementerios, porque no se le volvió a sorprender tales vagabundeos. Al mismo tiempo, disminuyeron los rumores sobre misteriosos ruidos y actividades en su granja de Pactuset. Al ritmo de consumo de comida y reposición del ganado, siguió siendo anormalmente elevado, pero hasta tiempos modernos, en que Charles Ward estudió una serie de cuentas y facturas halladas en la biblioteca Shep, no se le ocurrió a nadie, exceptuando quizá a un hombre resentido, establecer tenebrosas comparaciones entre la gran cantidad de negros que importó de Guinea hasta 1766 y el número alarmante reducido de los que pudo presentar auténtica factura de venta tanto a los negreros del Puente Grande como a los plantadores de Narragansett Country. Evidentemente, la astucia y la ingeniosidad de este detestado personaje no tenían límite cuando se encontraba ante la necesidad de ejercerlas.
Pero el efecto de toda esta tardía rectificación fue irremediablemente escaso. La gente siguió desconfiando de él y evitándolo. A decir verdad, el solo hecho de que pareciese joven a su edad lo justificaba de sobra. Él se daba cuenta de que al final lo pagaría su fortuna. Sus complicados estudios y experimentos, fueran los que fuesen, requerían grandes ingresos para sufragarlos. Y dado que un cambio de escenario le privaría de las ventajas comerciales que había adquirido, no le parecía acertado empezar de nuevo en otra región. La prudencia le exigía restablecer su relación con los ciudadanos de Providence, de manera que su aparición no provocara el silencio en las conversaciones, excusas manifiestas para irse, y una atmósfera de tensión y desazón. Sus empleados, extraídos ahora del residuo de los indigentes y sin techo a quienes nadie emplearía, le ocasionaban numerosos quebraderos de cabeza. En cuanto a los capitanes y oficiales, los conservaba solo a base de astucia mediante algún tipo de ascendiente sobre ellos, una hipoteca, un pagaré o una información comprometedora para su bienestar. En muchos casos, consignan algunos diarios con cierto pavor, Corwin demostró poseer poderes casi sobrenaturales para averiguar secretos de familia a los que daba un uso tenebroso. Durante los 5 últimos años de su vida, dio la impresión de que los datos que con tanta facilidad le afloraban a los labios, los obtenía en conversaciones directas con personas largo tiempo desaparecidas. Por esta época, el taimado erudito recurrió a un último y desesperado expediente para recobrar su puesto en la comunidad. Ermitaño impenitente hasta aquí, decidió ahora contraer matrimonio con alguna dama cuya posición ventajosa hiciera imposible el aislamiento de su casa. Quizá tenía razones más profundas para desear una alianza, razones tan alejadas de la esfera cósmica conocida que solo los papeles hallados siglo y medio después de su muerte dieron lugar a alguien para que la sospechara, aunque nunca podría saberse con seguridad. Por supuesto, sabía del horror y la indignación que podía despertar cualquier intento de solicitar a una dama, así que buscó a su alrededor alguna joven sobre cuyos padres pudiera ejercer la conveniente presión. Comprobó que no era tarea fácil, dado que exigía que reuniese belleza, cualidades y posición. Finalmente, su atención se centró en la casa de uno de sus mejores y más antiguos capitanes, un viudo de buena ascendencia y reputación intachable, llamado Duty Tillinghast, cuya única hija, Elisa, si bien carecía de grandes perspectivas como heredera, estaba adornada con todas las virtudes imaginables. El capitán Tillinghast se hallaba totalmente en las garras de Corwen, y tras una terrible entrevista en su casa, de lo alto de Powers Lane, accedió a sancionar tan blasfema unión. Elisa Tillinghast tenía entonces 18 años y había sido educada todo lo dulcemente que la modesta economía de su padre podía permitir. Asistió a la escuela de Stephen Jackson, al otro lado de la plaza del Palacio de Justicia, y su madre la instruyó con solicitud, hasta su muerte de viruela en 1757, en todas las artes y refinamientos de la vida doméstica. Una labor suya, ejecutada en 1753 a los 9 años, puede contemplarse hoy en las salas de la Sociedad Histórica de Rhode Island. Tras la muerte de su madre, tuvo que llevar la casa con la única ayuda de una vieja de color. Las discusiones con su padre sobre la proposición matrimonial de Corwen debieron de ser verdaderamente dolorosas, aunque no hay referencia escrita sobre ellas. Lo cierto es que rompió su compromiso con el joven Ezra Whedon, segundo oficial del Enterprise, y que su unión con Joseph Corwen tuvo lugar el 7 de marzo de 1763 en la iglesia baptista, con asistencia de una de las más distinguidas reuniones de que podía hacer gala la ciudad. La ceremonia la ofició el joven Samuel Windsor. La Gazette sacó una escueta reseña del acontecimiento, que Ward encontró arrancada o eliminada de la mayoría de los ejemplares existentes de esa fecha. Solo halló un ejemplar intacto, tras mucho buscar en los archivos de un coleccionista particular, y reparó divertido en la cortés asepsia del lenguaje. El pasado lunes por la tarde se desposaron el señor Joseph Corwen, mercader de esta ciudad, y la señorita Elisa Tillinghast, hija del capitán Duty Tillinghast, joven de excelentes virtudes a las que suma la belleza de su persona,
que sin duda adornarán el matrimonio y perpetuarán su felicidad. La correspondencia Darcy-Arnold, descubierta por Charles Ward poco antes de lo que se considera el inicio de su enajenación, en la colección privada del señor Melville F. Peters de George Street, y que comprende esta etapa y un breve periodo anterior, arroja una viva luz sobre el ultraje a la sensibilidad pública que supuso esta infausta unión. Es innegable, no obstante, que los Tillinghast gozaban de gran estima social, así que una vez más Joseph Corwen vio su casa frecuentada por personas a las que jamás había podido inducir a cruzar el umbral. Su aceptación, sin embargo, distaba mucho de ser completa, y a los ojos de la sociedad, su esposa era víctima de esta forzada transacción. Sea como fuere, su absoluto aislamiento se suavizó. En cuanto al trato a su esposa, el recién casado tenía asombrados a todos, ella incluida, ya que hacía gala de una afabilidad y una consideración exquisitas. La nueva casa de Olney Street estaba ahora totalmente libre de manifestaciones perturbadoras, y aunque Corwen visitaba a menudo la granja de Pawtucket, donde su esposa no puso los pies jamás, parecía un ciudadano normal más que en ninguna otra etapa de sus largos años de residencia. Solo una persona seguía manteniendo una abierta hostilidad hacia él: Ezra Whedon, el joven oficial de barco cuyo compromiso con Eliza Tillinghast había quedado roto de manera tan inesperada, quien había jurado públicamente vengarse, y aunque de carácter tranquilo por lo general, abrigaba ahora un odio obstinado que no auguraba nada bueno al marido usurpador. El 7 de mayo de 1765 nació el único vástago de Corwen, una hija que fue acristianada por el reverendo John Graves de la King's Church, a la que el marido y la esposa se habían adherido poco después de casarse a fin de adoptar una especie de término medio entre sus respectivas filiaciones congregacional y baptista. El registro de este bautismo, así como el del matrimonio 2 años antes, fue tachado de la mayoría de los libros de la Iglesia y de los anales del ayuntamiento donde deberían figurar. Charles Ward localizó con gran dificultad uno y otro cuando se enteró del cambio de apellido de la viuda, cosa que le llevó al descubrimiento de su propio parentesco y le inspiró el obsesivo interés que le arrastró a la locura. El registro de ese nacimiento lo encontró curiosamente en la correspondencia del doctor Graves con los herederos, quien se había llevado una copia del archivo cuando dejó la parroquia al estallar la revolución. Ward consultó esta fuente porque sabía que su tatarabuela, Anne Tillinghast Potter, había sido episcopaliana. Poco después del nacimiento de su hija, acontecimiento que al parecer acogió con un entusiasmo muy poco acorde con su habitual frialdad, Corwen decidió posar para un retrato. Lo encargó a un escocés de talento llamado Cosmo Alexander, entonces residente en Newport y más tarde famoso por haber sido el primer maestro de Gilbert Stuart. Se decía que el retrato fue ejecutado sobre un panel de la biblioteca de su casa de Olney Court, pero ninguno de los dos viejos diarios que lo mencionaban daban una pista sobre su paradero final. En esta época, el errático erudito dio muestras de una inusitada abstracción, y pasaba todo el tiempo que podía en su granja de Pawtucket Road. Se le notaba en un estado de contenida excitación o de suspenso, como si esperase algo excepcional o estuviese a las puertas de algún descubrimiento trascendental. Al parecer tenía relación con la química o la alquimia, porque trasladó a la granja casi todos los libros sobre esas materias que había en su casa. Siguió esforzándose en fingir interés cívico y no perdía ocasión de ayudar a personajes como Stephen Hopkins, Joseph Brown o Benjamin West en sus esfuerzos por elevar el nivel cultural de la ciudad, que en aquel entonces estaba muy por debajo del de Newport en su patronazgo de las artes liberales. Había ayudado a Daniel Jenks a abrir su librería en 1763, de la que fue desde entonces su mejor cliente, y amplió su ayuda a la combativa Gazette, que aparecía los miércoles en la enseña de Shakespeare Head. En política, apoyaba fervientemente al gobernador Hawkins contra el partido de Ward, cuya fuerza principal se hallaba en Newport. Y el elocuente discurso de 1765 en Hackers Hall contra la separación de North Providence como ciudad aparte, si la votación se decantaba a favor de Ward en la Asamblea General, contribuyó más que ninguna otra cosa a disipar los prejuicios contra él.
Pero Ezra Whedon, que le vigilaba estrechamente, sonreía con desprecio ante toda esa aparente actividad, y juraba en voz alta que todo eso no era sino una simulación para ocultar algún tráfico abominable con los más negros abismos del Tártaro. El vengativo joven empezó a espiar sistemáticamente al hombre y sus actividades cada vez que estaba en tierra, y por las noches se pasaba horas enteras con una canoa preparada, en los muelles, cuando veía algunas luces en los depósitos de Corwen, y seguía el pequeño bote que a veces salía sigiloso hacia la bahía. Asimismo, acechaba lo más atentamente que podía la granja de Pactuset, y en una ocasión fue mordido gravemente por los perros que le soltó la vieja pareja de indios. En 1766, Joseph Corwen sufrió su cambio final. Fue repentino y llamó la atención de los curiosos, porque se le cayó como una capa vieja al aire de suspenso y expectación, y en su lugar asomó una mal disimulada exaltación de completo triunfo. Le costaba trabajo contenerse de proclamar públicamente qué había descubierto o aprendido o hecho, pero al parecer la necesidad de mantenerlo en secreto era más grande que el ansia de compartir su júbilo, porque nunca dio ninguna explicación. Después de esta transición, ocurrida a principios de julio, el siniestro erudito empezó a asombrar a los conocidos, demostrando saber de ellos cosas que sólo podían haberle contado familiares fallecidos hacía tiempo. A pesar de este cambio, no cesó ni mucho menos en sus febriles actividades secretas. Al contrario, más bien tendieron a aumentar de manera que sus capitanes, a los que ahora tenía sujetos con las ataduras del miedo, tan poderosas como antes habían sido las de la ruina, se involucraban cada vez más en sus negocios marítimos. Abandonó por completo el comercio de esclavos, alegando que sus beneficios no cesaban de disminuir. Pasaba todos los ratos que podía en la granja de Pactuset, si bien de tiempo en tiempo corría la noticia de que su presencia en lugares, que aunque no próximos a los cementerios, estaban tan relacionados con ellos que la gente curiosa se preguntaba hasta dónde había cambiado de costumbres el viejo mercader. Ezra Whedon, cuyas ocasiones para espiarle eran inevitablemente breves y esporádicas a causa de sus viajes, poseía no obstante una tenacidad vindicativa de la que carecía la gente del campo y de la ciudad, y sometía los movimientos de Corwen a un escrutinio como nadie había hecho hasta el momento. Muchas maniobras insólitas de los barcos de este extraño mercader se atribuían a los tiempos inseguros en que todos los colonos parecían dispuestos a oponerse a las provisiones de la ley del azúcar, que asfixiaba el desarrollo del tráfico marítimo. El contrabando y la evasión estaban a la orden del día en la bahía de Narragansett, y el desembarco de mercancías ilícitas, durante la noche, era cosa corriente. Pero Whedon, después de seguir una noche tras otra las lanchas y pequeñas balandras que veía salir furtivamente de los depósitos que Corwen tenía en los muelles de Town Street, no tardó en llegar a la conclusión de que no eran solo los buques armados de su majestad lo que el escurridizo personaje tenía interés de evitar. Antes del cambio de 1766, estas embarcaciones transportaban cadenas de negros, las bajaban, cruzaban la bahía y las dejaban en un punto oscuro de la costa al norte de Pactuset. De ahí los subían por el acantilado y los llevaban, a campo traviesa, a la granja de Corwen, donde los encerraban en el enorme pabellón de piedra de altas y estrechas rendijas, a modo de ventanas. A partir de este cambio, empero, el programa sufrió una completa alteración. Cesó la importación de esclavos y durante un tiempo Corwen dejó de salir en bote a medianoche. Después, hacia la primavera de 1767, adoptó una nueva táctica. Sacó sus lanchas de los muelles oscuros y callados, esta vez para navegar bahía abajo, quizá hasta Punta Namquit, donde se encontraban con extraños buques de considerable calado y aspecto diverso, de los que recogían cierto cargamento. Los marineros de Corwen lo depositaban en el sitio habitual de la costa, y de allí era transportado a la granja. Una vez allí lo introducían en el enigmático edificio de piedra que antes había acogido a los negros. Este cargamento consistía casi enteramente en cajas, la mayoría rectangulares, muy pesadas e inquietantemente parecidas a ataúdes. Whedon vigilaba la granja con perseverancia incansable,
visitándola por las noches durante largos períodos. Apenas dejaba pasar una semana sin ir a echar una ojeada, salvo cuando el suelo estaba nevado y podían delatarle las huellas. Pero incluso entonces se acercaba todo lo que le permitía el camino transitado o el hielo del río vecino, a fin de observar los rastros que podían haber dejado otros. Como tenía que interrumpir estas vigilias a causa de sus obligaciones, se puso de acuerdo con un compañero de taberna llamado Eleazar Smith para que continuase la vigilancia durante sus ausencias. Y entre los dos podían haber hecho correr rumores extraordinarios. Si no lo hicieron fue porque sabían que tal publicidad habría alertado a la casa y habría sido imposible continuar las pesquisas. En vez de eso, querían averiguar algo concreto antes de emprender ninguna acción. Lo que sabían debía de ser algo sin duda alarmante. Charles Ward comentó a menudo a sus padres lo mucho que sentía que Whedon hubiera quemado sus cuadernos. Lo único, lo único que se sabe de sus pesquisas es lo que Eleazar Smith dejó escrito de manera no muy coherente y lo que otros diarios y cartas repetían tímidamente de las declaraciones que al final hicieron los dos, según las cuales la granja era únicamente la cáscara de una amenaza inminente y repugnante, demasiado profunda e inacible para poder hacerse de ella algo más que una oscura idea. Whedon y Smith llegaron pronto al convencimiento de que debajo de la granja había una serie de galerías y catacumbas habitadas por una cantidad considerable de gente, además del viejo indio y su mujer. La casa era una reliquia vieja y puntiaguda de mediados del siglo XVII, con un enorme cañón de chimenea, ventanas con celosía y cristales en rombo, y su laboratorio bajo la vertiente norte del tejado, que bajaba casi hasta el suelo. Este edificio se hallaba alejado del otro. Sin embargo, a juzgar por las diferentes voces que se oían en su interior a todas horas, debían de estar comunicados mediante algún pasadizo secreto. Esas voces, antes de 1766, habían sido meros gruñidos y susurros de negros, o gritos frenéticos acompañados de extraños cánticos o invocaciones. Después de esa fecha, sin embargo, adoptaron un cariz singular y terrible, ya que recorrían toda una escala de matices, desde murmullos de sorda aquiescencia hasta explosiones de furia frenética, pasando por conversaciones cavernosas, gemidos de súplica, jadeos de ansia y gritos de protesta. Parecían proferidos en diferentes lenguas, todas conocidas por Corwen, en cuyos ásperos acentos se discernían a menudo réplicas de reprobación o de amenaza. A veces parecía que había en la casa varias personas, Corwen, algunos cautivos, y los que custodiaban a estos cautivos. Y sonaban voces de una calidad que ni Whedon ni Smith habían oído nunca, a pesar de haber estado en multitud de puertos extranjeros, junto a otras que les parecían poder identificar como de este o aquel país. Las conversaciones adoptaban siempre una pauta como de catecismo, como si Corwen sacase alguna clase de información a unos prisioneros recalcitrantes o aterrados. Whedon anotó literalmente en su cuaderno muchos retazos de conversaciones que había logrado discernir, porque a menudo utilizaban el inglés, el francés o el español, lenguas que él conocía, pero ninguna de estas anotaciones había sobrevivido. Decía, no obstante, que en algunos de estos diálogos, que hacían referencia a asuntos de familias de Providence, las preguntas y las respuestas que lograba entender eran de carácter histórico o científico, a veces sobre lugares y tiempos muy remotos. En una ocasión, por ejemplo, un individuo que se mostraba alternativamente hosco y furioso fue interrogado en francés sobre la muerte del príncipe negro de Limoges en 1370, como si ésta hubiera sido llevada a cabo por alguna razón oculta que el cautivo debía conocer. Corwen preguntó al prisionero, si es que era un prisionero, si la orden de esa muerte fue dada a causa del signo de la cabra hallado en el ara de una cripta romana que había debajo de la catedral, y si el hombre negro del aquelarre de Haut-Bien había pronunciado las tres palabras. Al no obtener respuesta, el interrogador por lo visto tuvo que recurrir a medidas extremas, porque sonó un terrible alarido seguido de silencio, y a continuación un gemido y un golpe sordo. Ninguno de los dos fue nunca testigo ocular de estos coloquios, dado que las ventanas estaban siempre con las cortinas corridas.
Una vez, no obstante, durante un discurso en una lengua desconocida, Whedon vio una sombra sobre la cortina que le sobresaltó sobremanera. Le recordó un muñeco de unos títeres que había visto en el otoño de 1764 en Hatcher's Hall, cuando un hombre de Germantown, Pensilvania, dio una asombrosa función de marionetas anunciada como Vista de la famosa ciudad de Jerusalén, en las que están representados la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón, su trono real, sus notables torres y montes, así como las angustias de nuestro Salvador desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del monte Gólgota. Ingeniosa pieza de imaginería, digna de ser vista por los curiosos. Fue en esta ocasión cuando Whedon, que se había acercado a la ventana de la habitación delantera, de donde salían las voces, dio un respingo que despabiló al viejo matrimonio indio y motivó que soltaran a los perros. A partir de entonces no volvieron a oírse más conversaciones en la casa, y Whedon y Smith concluyeron que Corwen había trasladado su teatro de actividades a regiones inferiores. Estaba bastante claro, por infinidad de detalles, que tales regiones existían efectivamente. De tiempo en tiempo subían inequívocamente débiles gritos y gemidos de lo que no parecía sino tierra sólida, en lugares alejados de la casa, mientras que detrás, oculta por los arbustos que bordeaban el río, donde el terreno descendía en precipitado declive hacia el valle de Pactuset, descubrieron una puerta en arco, de roble, enmarcada en gruesa albañilería. Evidentemente se trataba de un acceso a las cavernas interiores del cerro, y Whedon ignoraba cuándo y cómo habían sido construidas esas catacumbas, pero sí señaló a menudo cuán fácilmente podían llegar por el río, sin que nadie les viera, cuadrillas de obreros. Era evidente que Joseph Corwen utilizaba a sus marineros mestizos para las funciones más diversas. Durante las intensas lluvias de la primavera de 1769, los dos espías se dedicaron a estudiar minuciosamente la pendiente por si afloraba del subsuelo algún secreto, y vieron recompensada su búsqueda con el descubrimiento de gran profusión de huesos animales y humanos en lugares donde se habían formado profundas hoyas. Naturalmente, podía explicarse de mil maneras la presencia de tales cosas en la parte trasera de una granja, con ganado, y en un paraje donde eran corrientes los cementerios indios. Pero Whedon y Smith sacaron sus propias conclusiones. Fue en enero de 1770, mientras Whedon y Smith discutían sobre qué determinación tomar, si es que podía tomarse alguna sobre este enigmático asunto, cuando tuvo lugar el incidente del Fortaleza. Irritada por el incendio de la balandra guardacostas Liberty de Newport durante el verano anterior, la flota aduanera, a las órdenes del almirante Wallace, había extremado la vigilancia respecto a barcos desconocidos. Y en esta ocasión, la goleta armada Cynet de Su Majestad, bajo el mando del capitán Charles Leslie, apresó una madrugada, tras breve persecución, el pequebote Fortaleza de Barcelona, España, mandado por el patrón Manuel Arruda, que según su diario de navegación hacía viaje del Gran Cairo, Egipto, a Providence. Al ser registrada en busca de contrabando, se descubrió con asombro que su cargamento consistía en momias egipcias, consignadas al marinero ABC, quien pasaría a retirar la mercancía en una lancha frente a Punta Namquit, y cuya identidad al capitán Arruda consideró su deber no revelar. El tribunal de vicealmirantazgo de Newport, no sabiendo qué hacer en vista de que por un lado no se consideraba contrabando su cargamento, y por otro había entrado en culpable secreto, por recomendación del jefe de aduana Robinson, optó por dejar dicha nave en libertad, pero prohibiéndole entrar en aguas de Rhode Island. Más tarde, corrieron rumores de que la habían visto fondeada en Boston, aunque no entró abiertamente en puerto. No dejó de causar sensación en Providence tan extraordinario incidente, y pocos dudaron de que había una conexión entre el cargamento de momias y el siniestro Joseph Corwen. Dado que sus estudios exóticos, sus singulares importaciones de material químico y su afición a los cementerios eran de dominio público, no hacía falta mucha imaginación para relacionarle con un tráfico extravagante que no era concebible que se enviara a nadie más de la ciudad. Consciente quizá de esta lógica sospecha, Corwen tuvo buen cuidado de comentar en varias ocasiones, como de pasada, el valor de los bálsamos hallados en las momias, pensando tal vez que así hacía el asunto menos rechazable, aunque sin admitir su participación.
Whedon y Smith, naturalmente, no tenían ninguna duda del significado de esto, y se lanzaron a las más descabelladas teorías sobre Corwen y sus monstruosas ocupaciones. La primavera siguiente, como la anterior, fue bastante lluviosa, y los dos observadores inspeccionaron minuciosamente la margen del río que pasaba por detrás de la granja de Corwen. Habían desaparecido grandes porciones de tierra que habían dejado al descubierto bastantes huesos, pero no había el menor indicio de acceso a cámaras o galerías subterráneas. Algo se dijo, no obstante, en el pueblo de Pactuset, una milla más abajo, donde el río discurre en sucesivas cascadas por una grada rocosa y desemboca en la plácida y cerrada caleta. Allí, donde las pintorescas casitas aisladas se escalonaban cerro arriba desde el puente rústico y los pequeños pesqueros dormitaban amarrados a los muelles, corrió un rumor sobre cuerpos que el río arrastraba y que salieron brevemente a la superficie al pasar por las cascadas. Desde luego, el Pactuset es un largo río que serpea por zonas pobladas donde abundan los cementerios, y desde luego las lluvias de primavera habían sido copiosas, pero a los pescadores del puente no les agradó la forma en que miró uno de esos seres al hundirse en las mansas aguas de abajo, ni la especie de alarido que profirió otro, aunque su estado no era el de un ser en condiciones de gritar. Esto hizo que Smith, Whedon, se hallaban en uno de sus viajes, acudiesen deprisa a la parte de atrás de la granja, donde sin duda se había producido algún gran socavón, pero no encontró en el ribazo el menor vestigio de acceso. Había habido un pequeño desprendimiento, pero dejó un mero talud de tierra mezclada con arbustos. Smith estuvo cavando aquí y allá, haciendo calas, pero desistió ante la falta de resultado, o quizá por temor a obtenerlo. Sería interesante imaginar qué habría hecho el tenaz y vengativo Whedon de haber estado entonces en tierra. En el otoño de 1770, Whedon juzgó que había llegado la hora de participar a otros de sus descubrimientos, porque tenía un montón de datos que ensamblar y un testigo ocular que refutaría una hipotética acusación de que los celos y los deseos de venganza le habrían disparado la fantasía. Al primero que escogió para confiarle lo que sabía fue al capitán James Mathewson, del Enterprise, quien por un lado le conocía lo bastante para no dudar de su veracidad, y por otro tenía suficiente peso en la ciudad para ser escuchado con respeto. La entrevista tuvo lugar en un reservado de arriba de la taberna de Sabine, vecina de los muelles, con Smith presente, el cual lo confirmó prácticamente todo punto por punto. Pudo verse que el capitán Mathewson estaba enormemente impresionado. Como casi todos en la ciudad, tenía negras sospechas respecto a Joseph Corwen, por lo que solo necesitó esta confirmación y ampliación de datos para convencerse del todo. Al concluir estaba muy serio y pidió a los dos jóvenes que no dijesen nada. Él transmitiría la información por separado a 10 o 12 ciudadanos, de los más doctos y destacados de Providence, y escucharía el consejo que pudieran ofrecer. En cualquier caso, era esencial guardar discreción, porque no era este un asunto al que pudieran hacer frente los militares o la policía local. Y sobre todo, había que evitar que se enterase la excitable multitud para que no se reprodujera en estos tiempos ya revueltos la espantosa oleada de pánico de Salem, hacía menos de un siglo y que había traído aquí a Corwen. Las personas idóneas, pensó, eran el doctor Benjamin West, autor de un opúsculo sobre el último tránsito de Venus, hombre erudito y pensador perspicaz; el reverendo James Manning, rector de la universidad recién llegado de Warren, que se alojaba provisionalmente en la nueva escuela de King Street, mientras terminaban la residencia de arriba, al final de Presbyterian Lane; el exgobernador Stephen Hopkins, que había sido miembro de la Sociedad Filosófica de Newport y era la persona de gran comprensión; John Carter, editor de la Gazette; los cuatro hermanos Brown, John, Joseph, Nicholas y Moses, que eran los magnates de la localidad, de los cuales Joseph era un científico aficionado de talento; el anciano doctor James Bowen, de enorme erudición, el cual estaba al corriente de las extrañas compras de Corwen; y el capitán Abraham Whipple, corsario de gran osadía y energía, con el que se podía contar para dirigir la acción que hiciera falta. Si se mostraban conformes, los convocaría para deliberar conjuntamente,
y a ellos incumbiría la responsabilidad de decidir si informar o no al gobernador de la colonia, Joseph Wanton, de Newport, antes de emprender nada. La misión del capitán Matthewson superó sus mayores expectativas, porque si bien halló algo escépticos a uno o dos de los confidentes escogidos respecto a la parte macabra de lo que contó Whedon, no hubo ninguno que no juzgara necesario llevar a cabo alguna acción secreta y coordinada. Corwen estaba claro, constituía para el bienestar de la ciudad y de la colonia una potencial amenaza que había que suprimir a toda costa. A finales de diciembre de 1770, se reunió un grupo de eminentes ciudadanos en casa de Stephen Hopkins y debatieron las distintas posibilidades. Se leyeron cuidadosamente las notas que Whedon había entregado al capitán Matthewson, y él y Smith fueron llamados para que aportasen detalles. Una especie de temor se había apoderado de los reunidos antes de que concluyese la asamblea, aunque sobre este temor se impuso la inflexible determinación del capitán Whipple, que expresó de manera radical y con muchos exabruptos. No lo comunicarían al gobernador porque había que actuar de espaldas a la ley. Si Corwen disponía de fuerzas ocultas de no se sabía qué magnitud, no se le podía conminar sin más a que abandonase la ciudad. Podía tomar represalias insospechadas. Y aun en el caso de que el siniestro personaje accediera, su marcha no significaría sino un mero cambio de lugar de esta carga inmunda. Eran tiempos turbulentos, y los que venían burlando a las autoridades aduaneras desde hacía años no iban a quedarse quietos si lo que les motivaba era algo de más envergadura. Había que sorprender a Corwen en su granja de Pactuset con una buena partida de hombres avesados en el corso y brindarle una última oportunidad de explicarse. Si se mostraba que estaba loco y se divertía profiriendo gritos y fingiendo voces, lo llevarían a encerrar como era de rigor. Si aparecía algo más y se comprobaba que eran efectivamente reales los horrores subterráneos, él y cuantos estuviesen con él debían desaparecer. Podía hacerse con discreción, sin informar siquiera a su viuda ni al padre de ésta de lo que allí aconteciera. Mientras debatían estas graves medidas, ocurrió en la ciudad un incidente tan terrible e inexplicable que durante un tiempo no se habló de otra cosa en varias millas a la redonda. En mitad de una noche de luna del mes de enero, con el suelo cubierto de espesa nieve, resonaron en el río y en el monte una serie de gritos espantosos que hicieron que asomaran cabezas soñolientas en todas las ventanas. Los que vivían en punta Weybosset vieron cómo un enorme ser blanco corría frenéticamente en el espacio mal despejado frente a la cabeza del turco. Sonaron ladridos de perros a lo lejos, pero enmudecieron en cuanto se hizo audible el clamor de la ciudad despertada. Salieron a toda prisa grupos de hombres con linternas y mosquetes a averiguar qué ocurría, pero la batida no dio ningún resultado. A la mañana siguiente, no obstante, descubrieron sobre los trozos de hielo atascados en los pilares del puente grande, donde el muelle largo se extendía junto a la destilería de Abbott, un cuerpo gigantesco y musculoso, completamente desnudo, cuya identidad suscitó un sinfín de especulaciones. Era tan viejo como los mismos viejos que hablaban de él en voz baja, pero solo en los más venerables despertó este rostro rígido, un atisbo de recuerdo. Y con un estremecimiento intercambiaron furtivos cuchicheos de miedo y estupefacción, porque en este rostro petrificado y horrendo veían un parecido tan asombroso que casi se les antojaba una identidad, la de un hombre muerto hacía 50 años o más. Ezra Whedon estuvo presente en el descubrimiento, y acordándose de los ladridos de la noche, subió por Weybosset Street, cruzó el puente del muelle de barro y se dirigió al lugar de donde habían provenido. Se sentía dominado por una singular expectación, así que no se sorprendió cuando al llegar al final del barrio, donde la calle se convertía en el camino de Pactuset, topó con unas huellas extrañísimas en la nieve. El gigante desnudo había sido perseguido por varios perros y un nutrido grupo de hombres con botas, y se veía claramente dónde los perros y sus dueños habían dado media vuelta, habían abandonado la persecución al llegar a las proximidades de la ciudad. Whedon sonrió torvamente y siguió las huellas como algo rutinario hasta el punto donde empezaban. Salían de la granja de Joseph Corwen, como ya había supuesto, y hubiera dado lo que fuera
porque no hubiesen estado tan confusamente pisoteadas. Pero no quiso demostrar demasiado interés a plena luz del día. El doctor Bowen, al que Whedon fue a informar inmediatamente, practicó la autopsia al extraño cadáver y descubrió peculiaridades que le dejaron absolutamente confundido. El tracto intestinal de este hombre enorme parecía no haber funcionado jamás, mientras que su piel tenía una textura áspera e inconsistente, imposible de explicar. Impresionado por lo que los viejos comentaban sobre el parecido de este cuerpo con el herrero Daniel Green, fallecido hacía muchísimo, y cuyo bisnieto Aaron Hoppin trabajaba de sobrecargo con Corwen, Whedon empezó a hacer preguntas como con despreocupación, hasta que averiguó dónde había sido enterrado Green. Esa noche, un grupo de 10 hombres visitó el antiguo cementerio norte, al final de Herndon's Lane, y abrieron la sepultura del herrero. La encontraron vacía tal cual se temían. Entretanto, se habían dado instrucciones a los correos para que interceptaran la correspondencia de Joseph Corwen, de manera que poco antes del incidente del cuerpo desnudo, habían descubierto una carta de un tal Jedediah Orne, de Salem, que hizo pensar mucho a los conjurados. Algunos pasajes se conservaron en archivos privados de la familia, donde Ward los encontró. Decían así, abre comillas, me alegra que continúe vuestra merced trabajando las viejas materias con su método, pues creo que las cosas no le iban mejor al señor Hutchinson de Salem Village, pues sin duda no fue sino el más vivo espanto lo que H. levantó de lo que solamente había conseguido una parte. Lo que vuestra merced me envió no dio resultado, sea porque algo faltaba o porque las palabras no fueron concretamente dichas por mí o por vuestra merced. Aquí solo me siento desorientado. No poseo las artes químicas de vuestra merced para seguir a Borellus, y me confieso perplejo con el libro séptimo del Necronomicon que vuestra merced me recomienda. Me atrevo a recordarle, sin embargo, lo que nos ha sido dicho, de ser precavidos sobre a quién llamamos, pues vuestra merced sabe lo que dicen las notas marginales sobre el señor Mather en Magnalia, y puede juzgar cuán verdaderamente informan de esa espantosa criatura. Y otra vez me atrevo a recordarle que no debe llamar a nadie a quien después no pueda reducir, o sea que no pueda volver contra usted, contra vuestra merced, de manera que no le pueden valer sus más eficaces instrumentos. Antes llame a los menores, no sea que los mayores no quieran responder, sino que se impongan a vuestra merced. Me sobrecoge leer en la suya que conoce lo que contiene la caja de ébano de Ben Sarriatnamik, porque sé quién se lo ha podido decir, y nuevamente le ruego que cuando me escriba me ponga Jedediah y no Simón. En esta comunidad nadie tiene asegurado vivir mucho, y vuestra merced sabe mi pensamiento de volver como mi hijo. Y muy deseoso estoy que me haga saber lo que el hombre negro aprendió de Silvanus Cocidius, de esa cripta al pie del muro romano, y le estaré muy agradecido si me presta el manuscrito del que habla. Cierra comillas. Otra carta sin firma, de Filadelfia, le hizo pensar mucho también, en especial el siguiente párrafo. Abre comillas. Cumpliré lo que me pide, de enviar las mercancías solamente por sus naves, pero no siempre puede haber seguridad de cuánto esperarlas. Sobre el asunto que me dice, no necesito sino una cosa más, pero quiero haber la certeza de comprenderle precisamente. Me advierte vuestra merced que no ha de faltar parte ninguna si se quiere tener los resultados más acabados, pero ya sabe lo dificultoso que es saber la certeza. Semeja gran riesgo sacar la caja entera, y si es dentro de la ciudad, o sea en las iglesias de San Pedro, San Pablo, Santa María y de Cristo, no hay manera de poderlo hacer. Pero ya sé qué imperfecciones había en lo que levantamos en octubre pasado, y cuántos individuos vivos tuvo vuestra merced de usar hasta dar con el buen camino en 1766. Así que quiero guiarme por vuestra merced en todos los respectos, y espero impaciente la llegada de su bergantín, y todos los días pregunto en el muelle de Sir Biddle. Cierra comillas. Una tercera carta sospechosa estaba escrita en una lengua desconocida, e incluso con un alfabeto desconocido. En el diario de Smith, que Charles Ward descubrió, hay una combinación simple de caracteres, muy repetida, copiada con torpeza. Las autoridades de la Universidad Brown han dictaminado que se trata del alfabeto amárico o abisinio, aunque no han identificado las palabras.
Ninguna de estas epístolas le llegó a Corwen, aunque la desaparición de Jedediah Orn de Salem, registrada poco más tarde, revela que los ciudadanos de Providence tomaron ciertas medidas. En la Sociedad Histórica de Pensilvania se conserva también una extraña carta recibida por el doctor Shippen referente a la presencia de un sujeto inmundo en Filadelfia. Pero había en marcha medidas más decisivas, y es en las reuniones secretas, celebradas en los depósitos de los Brown, de marineros probados y juramentados y viejos y leales corsarios, donde hay que buscar los principales resultados de las revelaciones de Whedon. De manera lenta y segura, fueron elaborando un plan de campaña que no iba a dejar ni rastro de los malignos misterios de Corwen. Corwen, a pesar de todas las precauciones, debió de percibir algo en el ambiente, porque ahora empezó a observársele una expresión sumamente preocupada. Su coche era visto a todas horas en la ciudad y en el camino de Pactuset, y poco a poco fue dejando el aire de forzada simpatía con que últimamente había tratado de contrarrestar el prejuicio de la ciudad. Los vecinos más próximos a su granja, los Fenner, vieron una noche un gran haz de luz que subía hasta el cielo desde una abertura del tejado de aquel misterioso edificio de piedra con alturas y estrechísimas ventanas, y corrieron inmediatamente a Providence a dar parte a John Brown de esta novedad. El señor Brown se había convertido en el cerebro del grupo decidido a terminar con Corwen, y comunicó a los Fenner que estaban a punto de intervenir. Consideró necesario decírselo, dado que era imposible que no presenciaran el asalto final, y les explicó dicha intervención, diciendo que se sabía que Corwen era un espía de los oficiales de la aduana de Newport, contra el que la mano de todo comerciante, armador y granjero de Providence debía levantarse públicamente o en secreto. No es seguro que se creyeran la patraña unos vecinos que habían visto tantas cosas raras, pero el caso es que estaban dispuestos a relacionar cualquier mal con un personaje de hábitos tan sospechosos. El señor Brown les había confiado la labor de vigilar la granja de Corwen e informarle regularmente de cualquier incidente que allí ocurriera. La probabilidad de que Corwen estuviese prevenido e intentara algo insólito, como parecía sugerir el extraño haz de luz, precipitó finalmente el plan tan cuidadosamente ideado por este grupo de responsables ciudadanos. Según el diario de Smith, el viernes 12 de abril de 1771, a las 10 de la noche, se reunieron un centenar de hombres en la sala de la taberna de Thurston del Hotel El León de Oro, en Punta Weybosset, al otro lado del puente. En el grupo de hombres destacados que dirigía este movimiento se hallaba, además de John Brown, que era el jefe, el doctor Bowen con su maletín de instrumentos quirúrgicos, el rector Manning sin su enorme peluca, la más grande de las colonias, por la que era célebre, el gobernador Hopkins, envuelto en su capa negra y acompañado de su hermano Essex, navegante, al que había incorporado en el último momento con el permiso de los demás, John Carter, el capitán Matthewson, el capitán Whipple, que debía encabezar la partida. Conferenciaron aparte en un reservado, después de lo cual salió el capitán Whipple a la sala, tomó juramento a todos y le dio las últimas instrucciones. Eleazar Smith estaba entre los primeros, sentado en el reservado esperando a que llegara Ezra Whedon, encargado de espiar a Corwen y avisar cuando saliera en su coche hacia la granja. A eso de las 10:30, oyeron un ruido atronador en el puente grande y a continuación, en la calle que seguía, el estrépito de un coche. Así que no hizo falta esperar a Whedon para saber que el sentenciado personaje había salido para su última noche de impía hechicería. Unos momentos después, cuando ya el coche se alejaba y retumbaba débilmente en el puente del muelle de barro, apareció Whedon. Los integrantes de la partida formaron militarmente en la calle y se echaron al hombro sus fusiles de chispa, escopetas o arpones balleneros que traían consigo. Whedon y Smith estaban con ellos. De los responsables de las deliberaciones, estaban presentes también para intervenir el capitán Whipple, que iría al mando, el capitán S. Hopkins, John Carter, el rector Manning, el capitán Matthewson y el doctor Bowen, además de Moses Brown, que había llegado a las 11 y se había perdido la sesión preliminar de la taberna.
Todos estos hombres libres, con un centenar de marineros, emprendieron la marcha sin demora, ceñudos y algo inquietos cuando dejaron atrás el muelle del Barro e iniciaron la subida por la suave cuesta de Broad Street hacia el camino de Pactuset. Poco más allá de la iglesia de Elder Snow, algunos se volvieron para echar una última mirada a Providence, desparramada bajo las primeras estrellas de primavera. Los hastiales y capiteles se alzaban oscuros y regulares, y la brisa salada soplaba suave desde la ensenada hacia el norte del puente. Vega estaba encima del gran cerro, al otro lado del agua, cuya cresta de árboles interrumpía el tejado del edificio de la universidad, todavía sin terminar. Al pie de ese cerro y a lo largo de las estrechas y empinadas callejas de su ladera, dormía el casco antiguo, la vieja Providence, por cuya seguridad y cordura estaban a punto de acabar con tan monstruosa y colosal blasfemia. 1 hora y cuarto más tarde, los asaltantes llegaron a la casa de los Fenner, como habían convenido, donde recibieron una última información sobre su inminente víctima. Había llegado a su granja hacía media hora, y poco después volvió a proyectarse hacia el cielo el haz de luz extraña, aunque no había luz en las ventanas. Últimamente venía ocurriendo así, y mientras escuchaban esta información, otro gran resplandor se elevó hacia el sur, y los de la partida comprendieron que habían llegado al escenario de unos prodigios espantosos y preternaturales. El capitán Whipple dividió ahora a su gente en 3 cuerpos. Uno de 20 hombres, a las órdenes del Eleazar Smith, se dirigiría a la playa para defender el embarcadero contra cualquier refuerzo que pudiera llegarle a Corwen, hasta que se le mandase acudir con un mensajero si la situación en la granja se volvía desesperada. Un segundo grupo de 20 hombres, a las órdenes del capitán S. Hopkins, entraría calladamente en la depresión del río, detrás de la granja de Corwen, y echaría abajo con hachas o pólvora la puerta de roble descubierta en el ribazo. En cuanto al tercero, rodearía la casa y los edificios adyacentes. De esta última sección, un tercio lo conduciría el capitán Matthewson al enigmático edificio de piedras y altas y estrechas ventanas. Otro seguiría al propio capitán Whipple a la casa principal, y el tercio restante se desplegaría en círculo alrededor del conjunto de edificios hasta que fuera llamado mediante una señal. El grupo del río debía derribar la puerta del ribazo a una simple señal de silbato, y después permanecería al acecho para apresar a quienquiera que surgiese del interior. Al sonar 2 toques de silbato, se adentraría por la abertura para hacer frente al enemigo o unirse a los asaltantes. El grupo del edificio de piedra, al oír ambas señales, actuaría de manera parecida. A la primera forzaría la entrada y a la segunda bajaría por las galerías que hubiera hasta la más inferior y se uniría a la lucha que sin duda se iba a entablar en las cavernas. Una tercera señal, esta de emergencia, consistente en 3 toques, haría acudir inmediatamente a la reserva que entretanto permanecería preparada. Sus 20 hombres se dividirían en 2 grupos y entrarían en las desconocidas profundidades por la casa y el edificio de piedra. Whipple estaba totalmente convencido de la existencia de esas catacumbas, así que al trazar el plan no tomó en consideración ninguna otra alternativa. Llevaba consigo un silbato de sonido fuerte y estridente, y no temía que nadie confundiera o interpretara mal ninguna de las señales. La última reserva de hombres, la del embarcadero, naturalmente estaba fuera de alcance, de manera que habría que mandarles un mensajero en caso de necesidad. Moses Brown y John Carter fueron con el capitán Hopkins al ribazo, mientras que el rector Manning acompañó al capitán Matthewson al edificio de piedra. El doctor Bowen, con Ezra Whedon, se quedó con el grupo del capitán Whipple que iba a asaltar la casa. El ataque debía iniciarse en cuanto un mensajero del capitán Hopkins anunciase al capitán Whipple que el grupo del río estaba preparado. El jefe daría entonces la señal de un solo toque, y los varios grupos de vanguardia iniciarían a la vez el ataque en 3 puntos. Poco antes de la 1 de la madrugada, las 3 divisiones abandonaron la granja de Fenner. Una se dirigió al embarcadero, otra hacia el río, a buscar la puerta del ribazo, y la tercera se subdividió para acudir a los edificios de la granja de Corwen.
Eleazar Smith, que se unió al grupo que iba a custodiar el embarcadero, consigna en su diario una marcha sin percances y una larga espera en el acantilado de la bahía, rota una vez por lo que pareció el sonido distante de un silbato y otra por una mezcla confusa de lo que parecían gritos y exclamaciones, y una explosión que le llegó de la misma dirección. Después un hombre creyó oír detonaciones lejanas, y más tarde el propio Smith sintió el latido de unas palabras atronadoras que resonaron arriba en el aire. Poco antes de amanecer, un mensajero macilento, con los ojos desencajados y las ropas impregnadas de un olor hediondo, transmitió al destacamento la orden de dispersarse en silencio, regresar cada uno a su casa, y no volver a pensar en lo acontecido esa noche, ni en el que había sido Joseph Corwen. El ademán del mensajero tuvo una fuerza de convicción que sus palabras no habrían logrado transmitir, porque aunque muchos conocían a este marinero, su alma había perdido o adquirido oscuramente algo que le hacía un ser aparte. La misma impresión le causaron después otros compañeros que habían entrado en esa zona de horror. La mayoría habían perdido o adquirido algo indefinido, indescriptible. Habían visto, oído o percibido algo no destinado a humanas criaturas, y ya no lo pudieron olvidar. Jamás salió de ellos un solo comentario, porque incluso para el más común de los instintos hay fronteras terribles. Y de este mensajero, los del grupo de la playa recibieron un pavor que casi les selló los labios. Muy poco es lo que salió nunca de ellos, y el diario de Eleazar Smith es el único testimonio escrito que ha sobrevivido de esa expedición que partió del hotel El León de Oro bajo las estrellas. Charles Ward, sin embargo, descubrió cierta información tangencial en unas cartas de Fenner que encontró en New London, donde sabía que había vivido otra rama de la familia. Al parecer, los Fenner, desde cuya casa podía divisarse la granja destruida, habían visto retirarse las columnas de asaltantes y habían oído con claridad los ladridos furiosos de los perros de Corwen después de la primera explosión que marcó el inicio del ataque. A esta primera explosión había seguido una repetición del gran haz de luz del edificio de piedra, al que un momento más tarde, tras sonar una segunda señal que ordenaba el ataque general, había sucedido un apagado repiqueteo de mosquetería, acompañado de un grito horrible, como un rugido, que Luke Fenner, autor de la carta, transcribió como war rar. Este grito, no obstante, poseía una calidad que la escritura es incapaz de expresar, aunque Luke Fenner cuenta que su madre se desmayó al oírlo. Poco después se repitió con menos fuerza, así como nuevos y más apagados estampidos de mosquetería y una sonora explosión de pólvora procedente del río. Como una hora después, empezaron a ladrar frenéticamente todos los perros, y en el suelo se produjeron unos retumbos tan marcados que los candeleros temblaron en la repisa de la chimenea. Se notó un fuerte olor a azufre, y el padre de Luke Fenner declaró que oyó la tercera señal de silbato, de repetición de socorro, aunque los demás no la oyeron. Otra vez hubo amortiguadas descargas de mosquetería, seguidas de un grito horrible menos penetrante, pero sí más horrible que los anteriores. Una especie de gorgoteo o tos repugnantemente plástica y gutural, cuya amenaza con el grito se debía sin duda más a su prolongación y a la impresión psicológica que a su calidad. Entonces, en la dirección en que debía de estar la granja de Corwen, irrumpió a la vista un ser ardiendo, en medio de gritos desgarradores y aterrados. Fulguraron y repiquetearon los mosquetes, y el ser envuelto en llamas cayó al suelo. Apareció otro ser ardiendo, y se discernieron claramente una serie de alaridos humanos. Fenner añade que logró exclamar frenéticamente: «Dios Todopoderoso, ampara a tu cordero». Sonaron más disparos, y cayó el segundo ser llameante. Después hubo un silencio, como de 3/4 de hora. Al término de este tiempo, el pequeño Arthur Fenner, hermano de Luke, dijo que veía una niebla roja, que ascendía hacia las estrellas desde la execrable granja. Nadie más que el niño pudo testificar esto, pero Luke consigna la significativa coincidencia con el pánico de casi convulsivo terror que en ese mismo instante arqueó el lomo y erizó los pelos de los 3 gatos que se hallaban en la habitación.
5 minutos más tarde, sopló un viento frío. El aire se impregnó de una insoportable pestilencia que solo la brisa fresca del mar impidió que el grupo de la playa y las personas que permanecían despiertas en el pueblo de Pactuset lo notaran. Ninguno de los Fenner había percibido nunca semejante hedor, lo que hizo que les inspirara una especie de pavor enervante, mucho más intenso que el olor de la tumba o del pudridero. Casi inmediatamente sonó una voz terrible que ningún desventurado podría olvidar jamás después de haberla oído. Llegó atronadora del cielo como una condenación, y las ventanas tabletearon al apagarse su resonancia. Fue profunda y musical, poderosa como un órgano de bronce, pero maligna como los libros prohibidos de los árabes. Nadie supo qué decía, porque habló en una lengua desconocida, pero esto es lo que Luke Fenner consignó para transcribir sus demoníacas modulaciones. Dismes, Shehet, Bon Dosefet Dubema Enitemos. Hasta el año 1919, nadie relacionó esta rudimentaria transcripción con nada de cuanto comprende el saber humano. Pero Charles Ward palideció al reconocer lo que mirándola denunció en su tiempo como el más tremendo conjuro de la magia negra. Un grito inconfundiblemente humano o chillido múltiple, unísono, pareció responder a este maligno portento desde la granja de Corwen, y a continuación se hizo más densa la misteriosa pestilencia al mezclarse con otra igualmente insoportable. Un lamento claramente distinto del grito se elevó ahora y se prolongó ululante en paroxismos ascendentes y descendentes. A veces se hacía casi articulado, aunque ninguno de los que lo oyeron pudo identificar una sola sílaba, y llegado a un punto, pareció rayar en los límites de una risa histérica y diabólica. Seguidamente brotó de docenas de gargantas humanas un último chillido de horror y de absoluta locura. Un chillido que llegó alto y claro, a pesar de la profundidad de donde provenía. Después, la oscuridad y el silencio se apoderaron de todo. Hacia el cielo ascendían volutas de humo que iban borrando las estrellas. Pero no había llamas, de manera que al día siguiente no apareció ningún edificio calcinado o dañado. Hacia el amanecer, 2 mensajeros asustados, con las ropas impregnadas de olores monstruosos, imposibles de identificar, llamaron a la puerta de Fenner y pidieron un barril de ron que pagaron generosamente. Uno de ellos dijo a la familia que Joseph Corwen era un caso concluido y que no debía hablarse más de lo ocurrido esa noche. Aunque sonaron arrogantes esas palabras, el aspecto del que lo decía disipaba todo sentimiento de ofensa y les confería una tremenda autoridad, al extremo de que sólo estas cartas de Luke Fenner, en las que pedía a su pariente de Connecticut que las destruyese, quedaron como testimonio de lo que habían visto y oído. El hecho de que ese pariente no cumpliera su ruego, con lo que se salvaron dichas cartas, evitó que el caso se hundiera en un piadoso olvido. Charles Ward tenía un detalle más que añadir, resultado de una larga encuesta entre los vecinos de Pactuset sobre tradiciones ancestrales. El viejo Charles Slocum, de este pueblo, dijo que sabía por su bisabuelo que se habló sobre un cuerpo que había aparecido carbonizado y retorcido en el campo una semana después de que se anunciara la muerte de Joseph Corwen. Lo que mantuvo vivo ese rumor fue la idea de que este cuerpo, hasta donde podía colegirse, dado lo quemado y retorcido que estaba, no era enteramente humano, ni totalmente identificable con ningún animal que la gente de Pactuset hubiera visto nunca o del que tuviera noticia. Jamás se pudo inducir a ninguno de los que intervinieron en el terrible asalto a que contase nada sobre dicha acción, de manera que los vagos y fragmentarios testimonios que subsisten proceden de personas que no tomaron parte en esa limpieza. Hay algo terrible en el empeño con que los asaltantes destruyeron todo vestigio que recordara siquiera remotamente el asunto. Murieron 8 marineros, pero aunque sus cuerpos no fueron devueltos, sus familias se dieron por satisfechas con la explicación de que había habido un enfrentamiento con el resguardo de la aduana. La misma información justificó los numerosos heridos, a todos los cuales curó y vendó el doctor James Bowen, que había acompañado la expedición. Lo más difícil de explicar
fue el olor nauseabundo que impregnaba a todos los asaltantes, cosa de la que se estuvo hablando durante semanas. De los que marcharon a la cabeza, los más gravemente heridos, fueron el capitán Whipple y Moses Brown, y hay carta de sus esposas que revelan la perplejidad que les produjo la reticencia y la actitud defensiva que mostraron al preguntárseles sobre sus vendajes. A todos los que habían participado se les veía psicológicamente avejentados, calmados, quebrantados. Por fortuna, eran hombres físicamente fuertes y de convicciones religiosas simples y ortodoxas, porque de haber sido más introspectivos y de más complejidad psíquica, les había ido mucho peor. El rector Manning era el más afectado, pero incluso él logró salir de la negra oscuridad y neutralizar los recuerdos con oraciones. Cada uno de estos cabecillas desempeñó un destacado papel en años posteriores, y quizá fue una suerte que así ocurriera. Poco más de un año después, el capitán Whipple dirigió la multitud que quemó el guardacostas Gaspee, acción audaz en la que podemos ver una medida encaminada a borrar esos recuerdos inmundos. A la viuda de Joseph Corwen le entregaron un ataúd de plomo de raro diseño, sellado, que encontraron allí preparado para cuando hiciera falta, en el que le dijeron que descansaba el cuerpo de su marido. Le explicaron que había muerto en un combate con el resguardo de la aduana del que no era prudente dar detalles. Nadie añadió nunca una palabra más sobre el fin de Joseph Corwen, y Charles Ward solo pudo contar con una pista para construir una teoría. En realidad consistía en un delgadísimo hilo, el subrayado de un párrafo de la carta confiscada de Jedediah Orme a Corwen, parte de la cual había sido copiada por Ezra Weed. Esta copia fue hallada en poder de los descendientes de Smith, y no sabemos si Whedon se la dio a su compañero, cuando acabó todo, como una clave muda de la anormalidad ocurrida, o lo que es más probable, Smith la tuvo antes y subrayó lo que había conseguido sacarle a su amigo con hábiles preguntas y astutas suposiciones. El párrafo subrayado es el siguiente, abre comillas. Y otra vez me atrevo a recordarle que no debe llamar a quien después no pueda reducir, o sea que pueda volverse en contra de vuestra merced, de manera que no le puedan valer sus más eficaces instrumentos. Antes llame a los menores, no sea que los mayores no quieran responder, sino que se impongan a vuestra merced. Cierra comillas. Bien puede ser, a la luz de este pasaje, que Charles Ward se preguntara a qué extraviados e inconcebibles aliados podía tratar de llamar un hombre acorralado y en la más angustiosa extremidad, si es que efectivamente fue un ciudadano de Providence quien mató a Joseph Corwen. Los cabezas de asalto contribuyeron eficazmente a borrar del mundo y de los anales de Providence toda memoria del muerto. Al principio no les movía ningún radicalismo, por lo que habían dejado que la viuda, así como el padre y la hija de ésta, siguieran ignorantes de la verdad de los hechos. Pero el capitán Tillinghast era un hombre sagaz y no tardó en averiguar circunstancias que le llenaron de horror y le decidieron a pedir a su hija y a su nieta que cambiasen de apellido, quemasen la biblioteca y los documentos que quedaban y quitasen la inscripción de la losa que cubría la sepultura de Joseph Corwen. Conocía bien al capitán Whipple y probablemente supo de este rudo marino más detalles sobre el fin del abominable hechicero que de nadie. Desde ese momento, la campaña de eliminación de todo vestigio de Corwen se hizo sistemática y finalmente, por común acuerdo, la extendieron incluso a los registros de la ciudad y a los archivos de la Gazette. Solo podría compararse en espíritu al silencio con que se envolvió el nombre de Oscar Wilde durante una década tras la difamación de que fue objeto, y en alcance al sino de aquel pecador que fue el rey Runazar del cuento de Lord Dunsany, cuando los dioses decidieron que dejara no solo de existir, sino también de haber existido. La señora Tillinghast, como fue reconocida la viuda a partir de 1772, vendió la casa de Olney Court y se mudó a Powers Lane con su padre, con quien vivió hasta su muerte en 1817. La granja de Pactuset, evitada por todo ser viviente, se fue desmoronando con el paso de los años y deteriorándose con increíble rapidez. Hasta 1780 solo quedaba en pie la obra de piedra y ladrillo, y hasta 1800 incluso ésta se había convertido en un montón de escombros.
Nadie se atrevió a cruzar los enmarañados matorrales del río, detrás de los cuales podía estar la puerta del ribazo, ni intentó representarse ante los ojos de la imaginación el escenario en el que Joseph Corwen se evadió de los horrores que había creado. Solo los que andaban con la oreja tiesa oían murmurar de vez en cuando, para sus adentros, al viejo y robusto capitán Whipple. La peste se lleve a ese... No sé qué motivos tenía para reírse mientras gritaba. Parecía como si el muy condenado tuviera un as bajo la manga. Con el gusto lo mataría y le quemaría la casa.